Continuamos con la segunda parte de la solución de la prueba diagnóstica de matemáticas grado noveno. Ejercicio número 13. Dice, si P de X es igual a 4X más 3 y Q de X es igual a X más 5, ¿cuál es el resultado de P de X menos Q de X? Es decir, que tenemos que restar estos términos. Entonces, 4 de X más 3, que es P de X, menos X más 5, que es Q de X. Destruimos paréntesis, entonces nos quedaría 4X más 3, menos por más, nos queda menos X, y menos por más, menos 5. Hacemos operaciones con términos semejantes. 4X menos X nos daría 3X, y 3 menos 5 serían menos 2. Entonces 3x menos 2 es la respuesta correcta. Es decir, la A. 3x menos 2. Ejercicio número 14. Si r de x es igual a menos x al cuadrado más 5x menos 3 y s de x es igual a menos 2x al cuadrado menos 3, ¿cuál es el resultado de r de x menos s de x? Es decir, vamos a realizar una sustracción o resta de términos. Tenemos menos x al cuadrado más 5x menos 3, que equivale a r de x, menos 2x al cuadrado menos 3, que equivale a s de x. Destruimos paréntesis. Nos queda menos x al cuadrado más 5x menos 3, menos por menos más 2x al cuadrado y menos por menos más 3. Términos semejantes, menos x al cuadrado más 2x, operamos, nos quedaría x al cuadrado positivo menos una x al cuadrado más 2x al cuadrado, nos queda x al cuadrado. 5x está solo, nos queda igual. Y menos 3x más 3x se cancelan. Entonces la respuesta es x al cuadrado más 5x. La respuesta B. ¿Cuál es el resultado de 2x factor de x menos 4? Entonces aquí realizamos una multiplicación con cada término que está en el paréntesis. Nos quedaría 2x factor de x menos 4 sería 2 por x, más por más sería 2x al cuadrado, más por menos 2 por 4, 8x. La solución, 2x al cuadrado menos 8x. Es decir, la respuesta es la D, la correcta. Ejercicio 16. ¿Qué punto está representado en el plano cartesiano? Este punto. Entonces sabemos que esta recta corresponde a la X y esta recta corresponde a Y. Este sería el primer cuadrante. Aquí tenemos el segundo cuadrante. Aquí tenemos el tercer cuadrante. Y aquí tenemos el cuarto cuadrante. Aquí corresponden, las parejas ordenadas siempre van a ser, el primer número corresponde a la X y el segundo número corresponde a la Y. Entonces nos ubicamos aquí. En este cuadrante, en el primer cuadrante van a estar los números primeros positivos de X y los positivos de Y. Aquí van a estar los negativos de X y los positivos de Y. Aquí van a estar los negativos de X de este lado y los negativos de Y de este lado. Aquí estarán los positivos de X, es decir, de estos de la derecha, y los negativos de Y.
Entonces aquí están los negativos de X y los positivos de Y. Bueno, entonces nos dice que qué número está representado en este plano cartesiano. Entonces si nos ubicamos en el primer número, que es en la X, que sería menos 2, y Y menos 1, entonces la pareja es, aquí este punto corresponde a menos 2 de X. Ejercicio número 7. ¿Qué punto está representado en el plano cartesiano? Entonces, como ya dijimos anteriormente, este es corresponde a esta línea corresponde a los X y esta otra línea corresponde a las Y. Entonces nos ubicamos aquí en X. X sería 1 y Y menos 3. Entonces corresponde a 1 menos 3, que sería al punto A. Ejercicio 18. ¿Cuál es el resultado de X más 3 factor de X menos 2? Es decir, que aquí tenemos que hacer una multiplicación. Entonces multiplicamos el primer término del primer factor por cada término del segundo. Es decir, X por X y X por 2. Luego vamos a multiplicar 3X por X el primer término y 3X por 2. Entonces nos queda 3. X por X nos va a quedar X al cuadrado. Y X por menos 2 más por menos 2X. 3 más por más 3X. Y más por menos 3 por 2, 6. Entonces, luego hacemos operaciones con términos semejantes. X al cuadrado menos 2X más 3 nos quedaría menos 2X más 3 nos quedaría más X menos 6. ¿Cuál es la respuesta correcta? Entonces, X al cuadrado más X menos 6. X al cuadrado más X menos 6 sería la respuesta C. Continuamos con el ejercicio 19. ¿Cuál es la factorización de 5X al cuadrado más 7X? Factorizamos las X que están en ambos términos, ¿cierto? Entonces nos va a quedar X factor de 5X más 7. Y si hacemos la multiplicación de esta X con cada uno de estos términos, nos va a dar el mismo término anterior. Es decir, X por 5 nos va a dar 5X al cuadrado más X por 7, 7X. La respuesta correcta es X factor de 5X más 7. Entonces sería la respuesta la A. La respuesta correcta es la A. Entonces nos dice el ejercicio 20, ¿cuál es la factorización de X al cuadrado menos 6X más 9? Colocamos los paréntesis. Si tenemos una X al cuadrado, significa que vamos a tener una X aquí y una X en el segundo factor. Entonces aquí tenemos que buscar un número que al multiplicarlo nos dé 9 y al sumarlo nos dé menos 6. Entonces 9 sería factor de ¿qué? De, 3 por 3 nos daría 9. Otro, bueno, 3 por 3, 9. Entonces 3 por 3, 9. Entonces al multiplicarlo sería, y al sumarlo estos nos daría 6. Pero tendríamos que sumarlos con signo negativo. Menos 3 más menos 3. Entonces aquí iría menos 3, menos 3. Y si esto multiplicamos cada término del primer factor por cada término del segundo factor, nos va a dar X al cuadrado menos 6 más 9. Entonces la respuesta correcta es X menos 3, X menos 3, factor de X menos 3. Entonces aquí la respuesta correcta es la B. Aunque aquí hay una equivocación, este es menos. Y si hacemos las operaciones, pues cada término nos va a dar este mismo
estos mismos términos. Si multiplicamos este con este, nos va a dar x al cuadrado. Este con esto nos va a dar más por menos 3x. Este término con este término nos va a dar 3 por x, nos da menos 3x. Más por menos, más por menos por menos más, 3 por 3, 9. Aquí nos queda x al cuadrado, menos 6, menos 3, menos 3x, más menos 3x nos va a quedar menos 6x, términos semejantes, más 9. Entonces tenemos este resultado, este otro resultado que son iguales. ¿Cuál es la factorización de x al cuadrado menos 16? Entonces igualmente realizamos dos factores. Entonces aquí igual vamos a tener una x, acá otra x para que nos dé esta x al cuadrado. Entonces aquí debemos tener un menos por más para que nos dé menos 16. Entonces un número que al multiplicarlo nos dé 16. Dos números iguales que nos dé 16. Entonces sería 4 por 4. Es igual a 16. Entonces aquí 4 y aquí 4. 4 por 4, 16. Y si esto multiplicamos, entonces nos va a dar x al cuadrado. Y x por 4 nos va a dar más por más 4x. Y aquí nos daría, y más por menos, 4 por 4, 16. Entonces aquí nos queda x al cuadrado, 4x más menos 4x se cancelan y nos queda menos 16. Es decir, esta coincide con esta respuesta. Entonces la respuesta es x menos 4 más x más 4. Ejercicio 22. ¿Cuál es el área del círculo de su radio? Si su radio mide 4 centímetros. Entonces sabemos que aquí es el centro de la circunferencia. De aquí hasta el extremo de la circunferencia va a ser el radio. Y de extremo a extremo va a ser el diámetro. Este es el radio. Entonces nos piden que cuál es el área, es decir, la dimensión de todo alrededor de la circunferencia. Y decimos que este radio mide 4 centímetros. Entonces la fórmula para encontrar el área de la circunferencia es igual a área es igual a pi por radio al cuadrado. Entonces ahora si reemplazamos pues, los valores que tengamos conocidos en esta fórmula. Área es igual a pi que equivale a 3,14 por radio al cuadrado que sería 4 centímetros al cuadrado. Área sería igual a 3,14 por 4 por 4, 16 centímetros. A ver, aquí hacemos una multiplicación, 16 por, 3,14. A ver, 6 por 4, 24. Escribimos el 4, llevamos 2. 6 por 1, 6 y 2, 8. 6 por 3, 18. 6 por 3, 18. Y 1 por 4, 4. 1 por 1, 1. 1 por 3, 3. Nos queda 4, 8 y 4, 12. Llevamos 1. 9 y 1. 9 y 1 quedarían 9 y 1, 10. Llevamos 1. 5. 50,24. Entonces serían centímetros cuadrados. Es decir, la respuesta correcta es la D. Ejercicio número 25. Dice, un hexágono regular de lado mide 4 centímetros. Es decir, este ladito va a medir 4 centímetros. Y su apotema, el apotema en un hexágono se refiere al centro del hexágono, a un extremo o a un lado, a la dimensión a un lado. Entonces dice que el apotema mide 2 raíz de 3 centímetros.
Entonces nos piden encontrar el área del hexágono. Entonces el área del hexágono es igual a al perímetro por el apotema sobre 2. Entonces tenemos que conocer el perímetro. Si decimos que este lado vale 4, entonces sus 6 lados valdrían 6 por 4 sería A igual, el perímetro sería 6 por 4, 24 centímetros. Por el apotema, que es 2 raíz de 3 centímetros. Todo esto dividido sobre 2. Entonces tenemos un 2 arriba y abajo, cancelamos estos dos. Y el área del hexágono regular de 4 centímetros va a ser 24 centímetros raíz de 3 centímetros. Es decir, área igual a 24 raíz de 3 centímetros cuadrados. La respuesta correcta sería la C. 24 raíz de 3 centímetros cuadrados. Ejercicio número 24. ¿Cuál es la medida del ángulo R? Es decir, de este ángulo R. Entonces, sabemos que este ángulo Q mide 110 y el ángulo P 37. Si nosotros alargamos esta línea, entonces y lo insertamos en este triángulo en una circunferencia, entonces sabemos que este ángulo llano vale 180 grados centígrados, el total. Pero entonces, como son ángulos internos, entonces vamos a sumar estos dos ángulos, que serían 110 grados más 37, entonces nos da 147 grados. Y le restaríamos al total, si nos colocamos la referencia a 180. Nos referimos a 180, que sería el total del ángulo de la mitad de la circunferencia. Y si fuera la circunferencia total, pues serían 360 grados. Pero entonces nos vamos a referir es a la mitad. Entonces 180 grados menos 147. Entonces tenemos 10 menos 7, nos queda 3, 7 menos 4, 3, 1 menos 0, 1 menos 1, 0. Entonces este ángulo nos va a valer 33 grados, porque al restar la suma de estos dos, al restarle 180 nos da 33 grados, es decir, para completar los 180 nos hace falta 33 grados, que sería el valor de este ángulo. Ejercicio número 25. ¿Cuál es la longitud del lado AB, es decir, de este ángulo a este acá, en el triángulo rectángulo ABC, de los tres lados que tiene, ¿no? Entonces esta solución de este ejercicio lo vamos a realizar por el problema de Pitágoras. El problema de Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado es igual al lado opuesto por el cateto adyacente, ¿no? O sea, es decir, a al cuadrado más b al cuadrado. Entonces esta sería la hipotenusa. Este lado pongámosle que fuera la a y este b. Luego reemplazamos valores. Entonces la hipotenusa al cuadrado es igual a, que sería 4 al cuadrado, más b, que sería 3 al cuadrado. Entonces la hipotenusa al cuadrado es igual a 4 por 4, 16, más 3 por 3, 9. Hipotenusa al cuadrado es igual a 16 más 9. 16 más 9. 9 y 6 serían 15.
Llevamos 1, 2, 25. Entonces aquí tenemos 25. Y para que este nos quede, despejar la h, que no nos quede elevada al cuadrado, pues la insertamos en una raíz, ¿no es cierto? A ambos lados, h al cuadrado igual a raíz de 25. Entonces estos se cancelan, entonces con el cuadrado de la raíz cuadrada, nos queda h es igual a raíz de 25, sería 5. La respuesta correcta entonces sería la C, que corresponde a 5. Gracias.